Que les cuento que Mora va a realizar un taller de constelaciones familiares el 4 de febrero en Rosario. Primero, mira, de las terapias, de lo que he aprendido hasta ahora, el tema constelaciones familiares es lo que más me toca y lo que tanto me permitió ir sanando, y tal vez ahora, viste que no hay casualidad, sanar nuestra vida. Primero quisiera que nos comentes por qué constelaciones familiares, por qué ese nombre. Sí, en realidad el nombre, por lo que sabemos, es como una mala traducción del alemán, que es el origen de la herramienta, que en realidad no es constelaciones, sino configuraciones familiares. Después se tradujo como constelaciones, que queda bella también la palabra, pero en realidad tiene que ver con que uno configura en el taller su sistema familiar o la situación que quiere trabajar. Y a través de esa configuración es que se va viendo el trasfondo o el origen del tema o el conflicto o el problema que traiga la persona. Entonces, por eso se llama así, en realidad es configuraciones familiares y quedó, bueno, constelaciones familiares. Que es un nombre también reducido porque muchas veces se trabajan temas que no tienen que ver solamente con la familia, sino que es una herramienta que va más allá y trabaja temas que tienen que ver con la educación, con la salud, con el ámbito jurídico. O sea, hay muchos profesionales que utilizan la herramienta en todo lo que tenga que ver con dinámicas de grupo y conflictos en grupos. Entonces, generalmente los talleres se trabajan cuestiones personales y familiares, pero a veces sucede que hay talleres en que los temas o la herramienta se lleva a otros ámbitos y se trabaja en empresas, se trabaja en escuelas. Bastante como amplia la mirada, ¿no? Claro, veía cuando analizaba la página del anuncio de esta constelación, hubo algo, dos o tres palabras que no las había visto, ¿no? El tema de las inmigraciones, por ejemplo, de las inmigraciones, y había otro tema relacionado con justamente detectando de que era mucho más amplio que nuestra vida, o sea que está relacionado con las generaciones por donde nosotros vinimos, por nuestros ancestros, en cómo fuimos traídos a esta vida, porque digo, si es por las inmigraciones, fíjate vos como... Y a veces en una constelación se va muchas generaciones atrás. Es interesante porque de alguna manera es algo que a veces la mayoría de nosotros, me refiero a occidentales, y de este lado de Occidente hemos perdido, que tiene que ver con la conexión con esos orígenes, ¿no? Hay culturas que, como los pueblos originarios, culturas africanas, que nunca perdieron esa conexión, ¿no? Con su origen, con de dónde viene su vida. Y nosotros, de alguna manera, la hemos perdido, y yo creo que como un proceso de recuperar esa mirada, de ampliar un poco la mirada, ¿no? De no solo quedarse en lo que a mí me pasó o en lo que en la infancia me pasó, sino ver que tal vez que eso que me sucedió tiene que ver con otra cosa que le sucedió a mis padres o a mis abuelos o a mis bisabuelos. Entonces, algo cambia en cómo miro eso que me sucedió a mí al ampliar la mirada hacia atrás, ¿no? Es como la idea, por lo menos, de lo que a mí me gusta que sucede, más allá de qué conflicto trae la persona, es que hay algo que la persona se vaya con una mirada diferente de ese tema, más allá de cuánto después demora en resolverse el tema o qué pase con eso. Como el tema es una excusa a veces para ampliar la mirada un poco, ¿no? Sobre algunos conflictos o sobre algunas situaciones que vivimos, no solo individualmente, sino a veces también como comunidad. Claro. Muchas de las cosas que a veces pasan, que uno ve en las noticias, también tienen que ver con esa historia que pasó atrás, que a veces es olvidada o no fue contada. Así es. En un país, con una comunidad determinada. Entonces, las constelaciones se traen mucho eso, ¿no?
Vos sabés, Mora, que cuando miraba esto, esas palabras, creo que la otra era guerra, ¿puede ser? Bien, eso fue la otra palabra, inmigraciones y guerras, eso fue lo que me tocó. Me llevó a la historia, ¿viste? Y era como analizar, porque mis bisabuelos son de orígenes españoles, pero no es que vivieron en España y vinieron hacia acá, Italia creo que eran. Pero sí conozco una persona en donde yo trabajé en un supermercado hace muchos años, que el papá era italiano. Y, viste, de esas personas robustas que tienen ese cuerpo, que trabaja en albañilería, todas estas cuestiones, ¿no? Y miraba hacia la historia de él, ¿no? Y decía, haberse venido, que no sabía el motivo, si puede haber sido, por ejemplo, lo que me contaba mamá, que mi abuelo no, mi bisabuelo, digamos, se vinieron por las guerras. Así que vos imagínate, yo pienso, en el caso de este señor que se tuvieron que venir, o de mis bisabuelos que se tuvieron que venir, ellos estuvieron una confusión de emociones. Ahora, yo pienso, me paso a pensar como oyente, ¿no? ¿Cómo puede ser que esas emociones confusas, porque fueron varios, yo pienso que tristeza, porque tenían que dejar a sus familiares, angustia porque venían acá, miedo porque no sabían si iban a ser recibidos o no, en cierto modo una especie de incertidumbre, todo eso era una confusión, ¿no? ¿Cómo puede ser que ellos, te estoy hablando, mis tatarabuelos, se lo hayan, puede todavía estar apegado a mí, que es el tema que estamos dando? El apego. ¿Cómo puede ser? Si hace tanta, porque eso es lo que me preguntaban, lo que me preguntan a mí. Que yo, bueno, tengo una respuesta, pero quiero que vos nos cuentes a tu manera. Desde las constelaciones, lo que se habla es como de una conciencia familiar a la cual pertenecemos por el solo hecho de haber nacido en esa familia. Y esa conciencia familiar o esa alma familiar tiene ciertas regularidades, ciertas leyes, cierta forma de funcionar, así como nuestra conciencia individual. Y estamos unidos inconscientemente a esa historia, a esa conciencia, a esa red, ¿no?, de personas gracias a las cuales estamos acá. Qué realidad. Y gracias a las cuales yo tengo muchas veces el carácter que tengo, las cosas buenas que tengo y muchas veces también los conflictos que tengo. Porque de alguna manera lo que en una familia fue a veces difícil o fue doloroso o no pudo ser contado, ¿no? Porque muchas veces esos inmigrantes no pudieron hablar de su historia, por ejemplo, ¿no? Muy común que uno cuente, bueno, a ver, ¿y qué pasó? ¿Y de dónde venís? ¿Y tus abuelos? Hay gente que tiene información y hay mucha gente que ni siquiera sabe que bien cuál es la historia o de dónde viene. Y sin embargo, en una constelación sale que estoy muy conectado a un abuelo o a un bisabuelo que tal vez ni conocí. Es decir, que hay una parte mía inconsciente que está mirando hacia eso que de alguna manera no fue contado o no pudo ser procesado o fue difícil, ¿no? Todo lo que fue a veces excluido de una familia por dolor, por moral, ¿sí? Claro. Busca ser visto por esta conciencia familiar, por este alma familiar, busca ser visto para ser reconocido, para ser integrado, para darle un lugar. Y a veces el conflicto, vos decías, ¿no?, en el cuento, un poco las dificultades que la vida presenta, son una posibilidad a veces de mirar hacia alguna historia que no sabíamos, de hacerle el lugar hacia alguien que en la familia no tuvo el lugar en algún momento. Entonces eso trae mucha fuerza a uno, ¿no?, y a todo el sistema, pero principalmente a uno y a uno en relación con ese conflicto. Porque muchas veces nos peleamos, ¿no?, con los conflictos que tenemos.
los queremos como sacar de encima, y de alguna manera esos conflictos, por lo menos en la mirada de las constelaciones y de lo que a mí me pasa diariamente, si uno puede mirarlos desde este otro ángulo, traen mucha fuerza, y de hecho son los que nos permiten después hacerlo distinto en nuestra propia vida, ¿no? Así es. Esa como claridad o ese abrir la mirada hacia qué pasó antes, nos permite después no tener que repetirlo necesariamente. Claro. ¿No? Es como, puede ayudar a liberarnos de eso. Pero primero tomándolo. ¿Entiendes lo que digo? Sí, perfecto. Me resonaba mucho esto que te escuchaba, ¿no? Y decía esto del soltar. Y a mí me ha pasado que antes de soltar, a veces hay que volver a tomar, ¿no? Pero desde otro lugar, desde otra mirada, ¿no? Puedo tomar desde otro lugar, también puedo soltar a veces más fácilmente. A veces, como sucede, que me ha sucedido mucho en muchos talleres, que hay personas que quieren hacer su camino y soltar ciertas cosas, pero de alguna manera no están en paz con eso que quieren soltar, ¿no? De alguna manera y todavía falta tomar eso para después soltarlo. Así es. Hay algo que que se me viene a la mente, ¿no? A ver, ocurre que muchas veces cuando miramos nuestra historia, ¿qué te digo? A ver, empezamos. Hago hincapié en este punto, nuestras debilidades, en lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, que depende del antes, y que hiciste hincapié con otras palabras, pero mirar el lado oscuro, digámoslo, pero que lo podemos mirar. Hay algo que yo no me lo podía ver, el carácter. Me lo dijeron siempre, el carácter. Ya cuando era chica, cuando yo fui analizando, una vez que empiezo con el programa y con los talleres, con el conocimiento de las terapias alternativas y todas estas cuestiones en cuidados paliativos, y fui viendo y analizando, me fui aceptando y amando realmente. Y estoy orgullosa por lo del carácter que tengo. Trato de controlarlo. Mucho cambié. Hoy justamente hablábamos con mi hermana. No puedo decir nada, porque pude mirar a mi historia, tal vez sin buscarlo, a través de estas entrevistas que realizo, me permitió a mí ver las actitudes de mi papá, de mi abuelo, de parte de mi mamá, de mis tíos. Claro, ¿cómo no voy a tener semejante carácter si venían de otras tierras? Pasaron por situaciones de enfermedades que en este momento no teníamos a la medicina con estos avances. Ahí pude ir entendiendo. Porque a veces ocurre, Mora, que no nos queremos mirar, ¿viste? No nos queremos mirar. ¿Por qué pasa eso? Porque no lo sé, porque no quería mirarme. Sí, a mí esto que decís me trae de mi historia algo que tiene que ver con la exigencia, ¿no? Que está muy presente en mí y que me crié así, con mucha autoexigencia y exigencia de parte de mis padres, ¿no? Y en un momento me enojé mucho con esa exigencia, porque, bueno, empecé a querer cambiarla porque no me estaba siendo muy funcional. Y cuando empecé a mirar un poco, ¿no?, a mi línea femenina, vos traías recién a tu línea masculina, pienso, ¿no?, empecé a recordar esto de, bueno, mi mamá, mi abuela, yo vengo de mujeres alemanas, donde la exigencia, si yo voy viendo y a la medida que fui preguntando, era cada vez mayor, ¿no? La de mi bisabuela, que fue la que vino, la de mi abuela. Y empecé a ver cuánto amor había y hay atrás de ese modo de hacer las cosas, de esa exigencia. Cuánto amor que tal vez no pudo ser dado por esto mismo que vos decís, porque mi bisabuela vino de otro lugar, muy frío, muy duro, con un idioma
que acá no se hablaba, y la exigencia fue su manera de sobrevivir, ¿no? Con ella misma, con su hija. Y si voy viendo, a medida que fueron pasando las generaciones, cada una fue haciendo como un poquito menos exigente, ¿no? Mi abuela con mi mamá conmigo, y yo trato de hacer eso con mi hija ahora. Poder mirar con otros ojos es para mí la clave de las constelaciones, de alguna manera, porque no se trata de cambiar eso que pasó, de cambiar a mi mamá, de cambiar a mi abuela, sino de justamente ver el sentido que eso tiene y la fuerza que esa exigencia tuvo, ¿no? Y cuando puedo ver eso, puedo decir, bueno, tal vez yo no necesite hacerlo ahora de esta manera, porque lo puedo, ¿no?, mirar con otros ojos, y en vez de con enojo o con reclamo, puedo mirarlo con amor. Exacto. Porque en realidad es amor, ¿no? La manera que cada uno pudo pasar la vida de esa forma, ¿no? Y así en cada familia muchas veces hay características, ¿no?, distintas, que uno ve, que se repiten, pero ese cambiar la mirada hace que yo pueda cambiar hacia adelante y que también pueda cambiar hacia atrás, ¿no? Porque de alguna manera el vínculo, a partir de todo ese proceso que tuve hace varios años cuando conocí las constelaciones, y que sigue, ¿no?, porque es un proceso, y hay cosas que tal vez nos acompañen toda la vida, como maestros que nos acompañan toda la vida. Cambió el vínculo con mi mamá y mi abuela, pero no porque ellas hayan cambiado, sino porque yo pude mirar y mirarlas de otra manera y mirarme a mí de otra manera. Claro, ¿no? Claro. Qué importante eso que decís, lo que estás expresando, que no se termina acá. A ver, a los oyentes, a quienes nos están escuchando, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que no se vengan abajo porque ya fueron, qué sé yo, a taller, está yendo al psicólogo, o por el psiquiatra te tienen que dar una pastilla. Bárbaro, yo no te digo que no vayas, que al contrario tenés que ir, pero hay determinadas técnicas hoy en día que te pueden ayudar a ver el pasado. Y vos me vas a decir, tal vez que estás escuchando, yo tengo 55, 60 años, yo está, pues pasa eso, porque así Mora, como yo, que estoy acá, también tengo mis inconvenientes, pero los enfrentamos y afrontamos de otra manera, Mora, ¿no es así? Sí, yo creo que de hecho los que nos ayudan, los que nos ponemos en este lugar de querer ayudar a otros, siempre es por una necesidad propia. De alguna manera uno lo necesita más que nadie, es una manera también de compartir una búsqueda propia, que a mí cada vez más me gusta como atravesarla, ¿no? Como el camino, lo que va pasando en ese camino. Muchas veces llega gente a talleres que piden a veces a una constelación que resuelva, ¿no?, un tema, como bueno, cualquier otra herramienta o terapia, que uno a veces entra en eso de decir, bueno, a ver, esto me va a solucionar el tema, o la constelación va a hacer que esto no suceda más. Y en realidad, y gracias a la vida o a Dios, eso es tarea de cada uno, no está el poder en la herramienta. Si no, sería como mucho peso para una herramienta, ¿no? Y en las constelaciones en un momento se difundió eso, como bueno, la constelación te trae, ¿viste? No, la constelación te muestra algo, y muchas veces es algo muy profundo que sacude y que genera un movimiento muy intenso en las personas, y por eso también es una herramienta muy efectiva, pero en tanto y en cuanto la persona después con eso dice, bueno, ¿qué hago con esto que se me mostró?, ¿no? Y eso es decisión de cada uno. Y por eso hay constelaciones que uno hace un trabajo y pasan 2 años y todavía, esto que se mostró en la constelación se está moviendo ahora, o sea, tiene otro tiempo, ¿no? Que a veces no son los tiempos de la cabeza, los tiempos del alma o los tiempos del corazón no son los tiempos que tiene la cabeza. Entonces a veces uno quiere más en esta sociedad cuestiones medio ya, y no, digamos, hay cosas que necesitan su tiempo porque uno está yendo a las raíces, ¿no?, que a veces, como decíamos, tienen que ver con nuestra vida, y a veces viene de algo mucho más atrás. Entonces, como yo aprendí a disfrutar de ese tiempo, ¿no?, de ese proceso. Creo que, no sé si me entendés, se disfruta en un momento como ese trabajo con uno mismo.